Cuando usted quiera, caballero, me cierra el... Ah, acá está, ¿qué? Sí, por La favor. cortina. Vamos. Muy buenos días, transmitiendo desde FM 90.1. Tienen la línea directa el 4639-2016. Pueden mandar un email a info@fm90.com.ar. Pueden escuchar programas viejos en www.silogismocontrafáctico.blogspot.com. Pueden mandar un email a la producción del programa silogismocontrafáctico@gmail.com. Nuestro invitado una vez más es Raúl Isman. Vamos a hablar un poco de la realidad internacional. En esta semana el viejo movimiento zapatista se dejó ver en Chiapas, en México. Los MASH tienen un origen étnico, algunos de ellos, o varios de ellos, son mayas. Están organizados, parecía que no existían más, inclusive los mexicanos dicen hace mucho que no escuchamos nada, y de golpe se dejaron ver, con las caras cubiertas, por supuesto, para preservar su identidad y no ser víctimas de represalias de grupos paramilitares, parapoliciales, etcétera. Los encapuchados de siempre que salen a hacer justicia rápida a la noche. Eso es un tema. Chávez volvió a ganar las elecciones y ganó arrasó en las gobernaciones. Sigue vivo Chávez, mal que le pese a más de uno. Y bueno, lamentablemente este fin de año hubo gente del macrismo, gente de Moyano, gente de Barrio Nuevo, gente de la CTA que estuvo agitando asaltos a supermercados. No te olvides de Barrios de Pie. Claro, exactamente, Barrios de Pie es una organización que no sé dónde está encuadrada, al lado de quién sería. En todo caso, después lo hablamos. Bueno, ese es un poco el panorama. ¿Qué me decís vos de mi comentario? ¿Cómo lo ves el tema de Chiapas, que es interesante, y el tema de Chávez? Antes te diría que te olvidaste de un tema muy importante que merece ser analizado. La balacera ocurrida en una escuela de Connecticut, más allá de lo habitual que se da en Estados Unidos, que cada 2 por 3 hay una presencia de un loco que mata gente en lugares públicos. Creo que merece un análisis particular esa cuestión, y también un cambio que hay en la política exterior de los Estados Unidos, que está plasmándose en el hecho de que John Kerry, senador norteamericano, ha sido designado secretario de Estado, que no es solamente un cambio de fichas, sino que implica un cambio muy importante en la política exterior de los Estados Unidos. John Kerry fue el ex candidato que perdió contra Herbert Walker Bush, George Walker Bush, perdón, en la segundo mandato de Bush. La única que ganó bien, porque en la primera ganó con fraude, digamos, para hacerlo más fácil, Jorgito Arbusto, porque George Bush significa Jorge Arbusto. Exactamente. Pero Jorgito Arbusto hijo. En la segunda vez que ganó, el padre solo fue presidente una vez, perdió su intento de reelección con Bill Clinton. Cuando ganó bien la elección, cuando la primera vez la ganó por fraude. Bueno, diría que vamos por tema para que sea más concreto. ¿Querés que empecemos por la cuestión maya? Como vos quieras. Mira, los mayas no desaparecieron nunca de México. La gran parte de la fuerza de trabajo humana mexicana es de origen aborigen. No ha sido como en la Argentina, que los aborígenes fueron masacrados y fueron reemplazados por trabajadores inmigrantes del exterior. En México la mayor parte de la fuerza de trabajo es de origen originario, valga la redundancia. Entonces, en el sur de México la presencia de los mayas es constante. Ahora, hay que hacer una salvedad. Normalmente se llama maya al pueblo originario, pero también los mayas eran la casta dominante dentro de esas sociedades. Entonces, esa casta dominante ha desaparecido con la invasión incaica, pero los indios... Española. Perdón, con la invasión española. Castellana, para ser más precisos en términos históricos. Pero los indios fueron utilizados como fuerza de trabajo y siguen hasta la actualidad. La reaparición del movimiento zapatista
salvo que haya hecho una autocrítica de su pasado, va a ser un hecho mediático más. Va a ser una cuestión mediática más el hecho de que aparecieron en San Cristóbal de las Casas, la ciudad más importante de Chiapas, con sus rostros cubiertos para afirmar presencia. Hay que recordar que el problema del movimiento zapatista, que fue muy importante a fines del año 93, cuando apareció el estallido, cuando parecía que predominaba el discurso único, fue el único movimiento importante en toda América Latina que se manifestó contra el neoliberalismo. Esa es su importancia. Pero hay un punto en el cual es muy difícil construir, la necesidad de que el movimiento social dé un salto hacia la política. Evo Morales en Bolivia lo hizo. De algún modo Lula, aunque no fue un sindicalista durante toda su vida, siempre se dice que Lula fue un sindicalista, y Lula fue sindicalista un año, tuvo un accidente que le hizo perder un par de dedos y desde entonces se dedicó solo a la actividad política. El PT tiene una base sindical importante, pero es por sobre todo una fuerza política. En cambio, el MAS boliviano es fundamentalmente un movimiento social convertido en fuerza política. El problema del zapatismo ha sido siempre que reniega de la actividad política. En el año 2006, el subcomandante Marcos se recorrió en moto todo el territorio mexicano diciendo son todo lo mismo, alguna especie de remake mexicana del que se vayan todos. Se enfrentaban el candidato del PAN, Felipe Calderón, que acaba de dejar la presidencia, el candidato de las fuerzas progresistas de aquella época, que es Andrés Manuel López Obrador, que ha sido nuevamente derrotado, y no recuerdo quién era el candidato del PRI. El PAN ganó con fraude, y ahí se dio cuenta Marcos que había trabajado de hecho para favorecer el triunfo de la derecha, y dijo, no es lo mismo. Ahora sí, cuando vino el fraude, dijo, no es lo mismo, le han hecho fraude a López Obrador. No se puede hacer lucha social sin tener en claro las consecuencias políticas que pueden tener. Ni todos los políticos son iguales, como sabemos en la Argentina, que es tan político Mauricio Macri como Néstor Kirchner, pero no significan lo mismo en política Mauricio Macri y Néstor Kirchner, más allá de que Néstor haya muerto. Su continuación con Cristina no es lo mismo que el macrismo, ni es lo mismo que el FAP. Aprovecho que estamos tocando el FAP para recordar que Libres del Sur, que en su momento se llamó Barrios de Pie, es una organización que llamó al voto en blanco en el año 2003, sin embargo se subió al tren del kirchnerismo con primero con un interés muy particular de tener una participación importante del Estado, y de hecho tuvo un manejo muy importante dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Luego, en una actitud realmente falaz y petulante, decían que estaban proscriptos por el gobierno en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el distrito de La Matanza, donde su dirigente Jorge Ceballos, que además me agredió físicamente en su momento a mí, dicho sea de paso. Jorge Ceballos... Vos seguís sumando amigos. No, te cuento la anécdota. En aquel momento, Ceballos y los de las diputadas que tenían Libres del Sur, Victoria Donda y Cecilia Merchán, votaban contra el gobierno, pero habían entrado dentro de la lista del gobierno. Entonces yo le dije, si están en contra del gobierno, renuncien y entren con votos propios. Y por dos respuestas me dio un cabezazo, y otros compañeros de él se pararon con buen criterio. Ese es el modo de discutir que tienen los Libres del Sur. Por suerte yo tuve un debate en una radio con otro dirigente de Libres del Sur que se llama Fernández, y fue un debate mucho más civilizado. Pero decir que Libres del Sur estaba proscripto en La Matanza es una mentira. Lo que no le permitían era ir con los colores del Frente para la Victoria. Que vayan como Libres del Sur, van a ver cuántos votos van a sacar. Ellos querían disimular su indigencia electoral detrás de los colores del Frente para la Victoria. No estaban proscriptos, no les permitían ir con los colores de Libres del Sur a la elección. Luego rompieron, teóricamente porque Néstor había volcado al Frente para la Victoria
muy fuertemente sobre el PJ y terminaron aliándose. Primero buscaron el cobijo de Pino Solanas y terminaron aliándose con el llamado Frente Amplio Progresista, que es un frente angosto y no muy progresista, porque el seguidismo de Hermes Wiener, de Margarita Stolbizer, con los sectores más reaccionarios y particularmente con Clarín, no se exime de mayores responsabilidades. Pero ayer hubo un dirigente de Libres del Sur de la zona de 3 de febrero que llamaba a saquear supermercados. Sumémosle Victoria Donda, que el día que hubo un ataque contra la Casa de Tucumán estuvo agitando esa cuestión. Se trata de un conjunto de aventureros que se parapetan detrás de otras formaciones políticas para mostrar que en votos no tienen nada. Perfecto. Estuvo involucrado gente del FAP, en esto hubo gente del macrismo también, gente que responde a Carilino, y Carilino es un aliado de Macri. En Malvinas Argentinas, donde es intendente y donde no hubo ningún movimiento policial para impedir un saqueo en el supermercado que creo que se llama Día, de esa zona. Lo saquearon de pe a pa sin que nadie mueva un pelo. Exactamente. Esto, bueno, ya tenemos experiencia desde el 89, que cada tanto hay saqueos y después termina en una gran crisis que cae el gobierno. Esta vez es distinta porque la economía anda mucho mejor, el gobierno hizo dos cosas bien, el Frente para la Victoria, que fue tener siempre superávit, no tener que salir a endeudarse, entonces no necesitaba nadie lo podía condicionar, mil gracias. Y además hizo otra cosa bien, que fue periódicamente ir distribuyendo derechos a la población, dándole más derechos, el matrimonio universal, que los homosexuales puedan casarse. Igualitario. Matrimonio universal no es obligación a que todo el mundo deba casarse, exacto, ni con hombres, ni con mujeres, ni personas del mismo sexo, ni de distintos sexos. El que quiere permanecer célibe puede. Exactamente. Y ellos, fueron distribuyendo derechos, la asignación universal por hijo, etcétera. Los discapacitados, que eran una población vulnerable en Argentina, tuvieron más derechos, subsidios, etcétera. Esas dos cosas la hicieron bien, es otro escenario y no puede haber un efecto contagio como en otra época, como en el 2001, por ejemplo, o en el 2002 o en el 2003. ¿Qué busca gente como Barrio Nuevo, Moyano, Micheli? ¿Qué no ven? ¿En qué se quedaron? Bien, en principio Barrio Nuevo es un puntero ligado a Duhalde. Duhalde quiere destruir al gobierno porque sigue con la sangre en el ojo, que hizo un acuerdo con Kirchner en el 2003 y Kirchner después le vació todo su espacio. O sea, se quedó con lo más importante del espacio dualdista. Hace un poco de memoria, en los años 90, ni Menem podía entrar en la provincia de Buenos Aires, la tenía completamente amurallada Duhalde, salvo el municipio de Morón, donde el intendente le respondía al conde duque de Anillaco, que era el intendente, el recordado intendente Juan Carlos Rousseló, ex locutor de radio y ex persona ligada a la AAA de López Rega, ¿no? Su sonrisa de dientes inmaculados, que parecía que cuando se cepillaba los dientes debía usar un escobillón, escondía su cara de cómplice de uno de los peores asesinos. Pero lo que quiso hacer Duhalde es voltear a los Kirchner. El armado de estos días tiene una lógica absolutamente coherente que busca apropiarse de un símbolo colectivo como fue la lucha del 2001. Primero, una referencia al 89. Los saqueos del 89 fueron en el máximo de miseria de las masas después de meses de hiperinflación. Yo recuerdo que yo no participé del saqueo, pero estaba de visita en José Cepaz, unos amigos, y se hizo una gran fiesta en el barrio donde se sirvió pizza con palmitos que había sido apropiada en un supermercado de la zona. O sea, la gente tenía hambre. En el 2001 la situación era pavorosa en lo económico. Cuando se produce el saqueo se da
rienda suelta a situaciones posteriores, inclusive situaciones de verdadera estupidez individual y colectivo. Hubo un gerente de la ESO que tenía un sueldo de 20.000 pesos dólares de aquella época, que fue sorprendido robándose una videocasetera, no existían los DVD, por una videocasetera que no sé cuánto costaba en aquella época. Perdió el trabajo. Perdió el trabajo, o sea, es un ejemplo de estupidez colectiva. Pero la mayor parte de los que saquearon lo hicieron espontáneamente y o inducidos por punteros peronistas que querían desestabilizar al gobierno tan valiente de la Rúa. El 19 y el 20 de diciembre quedaron en la memoria colectiva como hechos de lucha contra el neoliberalismo. Y de hecho significaron el fin del neoliberalismo en la Argentina, un poco por casualidad, porque Néstor Kirchner llegó a la presidencia porque Reutemann se defecó y no quiso ser el candidato de Duhalde. Se arrugó. Se defecó y es lo mismo, yo no estoy usando una mala palabra. Respetando la ley de medios que no permitirá usar lenguaje soez de acá al futuro. Se defecó, de la sota no medía, entonces le cayó la presidencia casi por casualidad a Néstor Kirchner, que antes de hacer el acuerdo con Duhalde tenía 2 puntos, 3 puntos a nivel nacional y que pudo llegar a una segunda vuelta que no se realizó por la defecación de Menem, que también no quiso enfrentarse a una derrota masiva. Entonces, 19 fue la marcha convocada por Moyano y Micheli. Yo tengo una caracterización de Moyano que voy a tratar de poner por escrito en el futuro, pero desde ya te anticipo una cosa. Moyano, de lo que voy a decir en ese texto, Moyano tiene una fuerte pregnancia sindical, los afiliados lo siguen sindicalmente hasta las últimas consecuencias, pero aunque él no lo va a admitir, los afiliados de Moyano votan por Cristina, porque viven en barrios pobres donde se nota la mejoría. La otra vez estaba en la televisión en Moreno con un amigo al cual entrevisté y me destacaba cómo se nota la prosperidad de esos años. Moreno es una zona en ruinas en el 2001 y uno ve los negocios que están bien puestos, ve los coches nuevos o seminuevos circulando por la calle, ve la gente humilde que baja bien vestida del tren, o sea, se nota empíricamente la mejoría. Los afiliados de Moyano, y yo tuve ocasión de hablar con muchos de ellos en el tren, lo bancan sindicalmente a Moyano, pero no lo bancan políticamente su aventura contra Cristina, que sería largo discutir. Creo que Cristina cometió un error echándolo a Moyano, pero después Moyano perdió totalmente la brújula y terminó aliándose con lo peor del sindicalismo y lo peor de la política. Uno ve lo gracioso que fue el discurso, reclamando por los jubilados, cuando al lado de él estaba el Momo Venegas, que no es parte de la solución del problema de los jubilados, es parte de la causa, porque Venegas es sindicalista de los trabajadores rurales, y los trabajadores rurales el 70% están en negro. ¿De dónde se va a recaudar para pagarle mejor a los jubilados si el 70% de la fuerza de trabajo del campo está en negro y en consecuencia no aporta? Con las mejoras que introdujo el gobierno de Néstor y Cristina en la situación de los jubilados, se van a jubilar, pero no van a tener aportes que avalen la mejoría de su propia jubilación y de los jubilados del futuro. Entonces, aliándose con Macri, aliándose con lo peor del sindicalismo, Moyano lo único que está haciendo es borrar con el codo su trayectoria de lucha contra el neoliberalismo, su momento de alianza del kirchnerismo que puso el cuerpo en la calle en la lucha de la 125 en el 2008, y está apuntalando la restauración de un modelo que va a ser en perjuicio de los trabajadores. Dice, sintetizando esta cuestión, te digo que los trabajadores de Moyano están con Cristina hasta la cabeza. Ven que en los barrios todo el mundo tiene material de construcción porque está mejorando sus casitas, se ha puesto pavimento, se ha puesto a un nivel que los que vivimos en la capital
no somos conscientes del todo, pero hay barrios pobres del conurbano que no tenían cloacas y ahora la tienen. Había barrios del conurbano que no tenían agua corriente y ahora la tienen. Y esto lo dice este gobierno. Y la gente no es come vidrio ni come materia fecal para no darse cuenta de la diferencia que había antes de los Kirchner y la diferencia actual. No es el delirante cacerolero que dice se va a acabar la dictadura de los K mientras la policía lo custodia. Que debe tener un agujero en el cerebro para decir semejante estupidez. La gente más simple lo tiene absolutamente claro en este punto. Hicieron el 19 de diciembre un acto, no casualmente el día que comenzó la rebelión contra de la Rúa, y que continuaron con lo mismo estableciendo este tipo de locura del día de ayer, que no podemos responsabilizar de todos estos dirigentes sindicales. Bariloche es una zona con un conflicto social muy agudo en el cual hay toda la vida, en el cual hay una minoría que vive muy bien, una mayoría que vive en los cerros en condiciones de miseria degradante, y que además una policía brava, una policía de la llamada del gatillo fácil, que cada 2 por 3 mata pibes pobres. Entonces tal vez, o sea, por bien que estemos en la Argentina, demandas insatisfechas hay siempre. El problema es cómo se canaliza. Tal vez haya más demandas insatisfechas en San Carlos de Bariloche. Pero el saqueos de ayer fueron saqueos de plasmas, saqueos de DVDs, saqueos de equipos de audio. Por lo que yo sé, la ingesta de eso no provee proteínas faltantes al organismo, no fueron saqueos del hambre. Pero entonces se quiso reinstalar el imaginario 19 y 20 de diciembre como hace 11 años. Pero igual hay algo simbólico en el sentido de que hay gente que quiere y no va a poder llegar nunca. O sea, para mucha gente el plasma es una especie de símbolo que no va a llegar nunca. Es algo que quiere, o sea, es un símbolo de la desigualdad social, el plasma. Entonces tenemos todavía, aunque se levantó el piso en la Argentina, a la pobreza se le levantó el piso, tenemos un problema con desigualdad social muy localizado en determinadas comunas. Yo creo que es algo simbólico, lo del plasma o robarse una computadora es algo simbólico del tipo que quiere salir o que quiere consumir o que recibe todo el día el mensaje de consumir y no puede llegar. Y apenas tiene que vivir en cierta forma humillado porque recibe un plan social. O sea, vive humillado porque un sector de la sociedad lo humilla porque el tipo es pobre, porque esos negros que viven de la asignación, que tienen hijos para cobrar el plan y todas esas cosas, se tienen que bancar todo eso. El plasma es el televisor con antena de la década del 60. Yo pasaba por las villas en la década del 60 y mis padres, que eran muy gorilas, decían: uy, mirá los villeros. Las villas estaban llenas de antenas de televisión. El plasma es lo mismo que la televisión en los años 60. Mal que yo no tengo plasma porque no me interesa, tengo un viejo televisor, pero si quisiera lo tendría, pero no soy ejemplo porque tengo un ingreso mayor. Pero el que tiene el ingreso más pobre, aún el jubilado que gana 1.800, 2.000 pesos por mes, si quiere se compra un plasma porque el jubilado accede a una tarjeta que se lo da en 40 cuotas. Y si el único entretenimiento que tiene el jubilado es ese, se compra un plasma y se la pasa viendo televisión. Y no lo estoy criticando, es su derecho. No, se la pasa viendo televisión. Más tarde o más temprano, hasta los más pobres se pueden comprar plasmas, se pueden comprar. Yo lo veo en los trenes, gente que claramente es pobre porque aparte está vestida peor que el pobre que va a trabajar, porque a lo mejor es desocupado y no se puede comprar una picha un poco mejor, tienen sus celulares con acceso a internet y con manejo táctil, que yo no lo tengo, no porque no me lo puedo comprar, porque por mis desastres neurológicos no puedo manejar táctilmente una pantalla. Los beneficios del confort lentamente llegan a toda la sociedad. O sea, se robaron plasma porque era gente que no tenía hambre.
O sea, el que tiene hambre se afana fideos, se afana polenta, se afana bife. No era gente que tenía hambre, porque inclusive la gente que la está pasando peor, se corrió la bola en el Carrefour de San Fernando, perdón por pasar la publicidad del supermercado, de que iban a entregar... que seguramente no pauta en la radio, lo debería haber nombrado si pautase en la radio, pero de que iban a entregar gratis bolsones de comida, y la gente que tenía necesidad se hizo la cola ahí a ver si le daban el bolsón de comida, y después cuando no se lo dieron se fue. Inclusive cuando la gendarmería impidió el saqueo, se la agarraron con camiones afuera, querían hacer quilombo de todas maneras, querían hacer un hecho político, no era un hecho social de hambre, de carencia. Y yo quiero recordar dos cosas. La semana pasada Micheli, Pablo Micheli, secretario general de la CTA más enfrentado con el gobierno, dijo: si no nos van a dar bola, voy a hacer una guerra nuclear. Que yo sepa, no tiene el contacto con Obama para que le pase unos misiles con cabeza atómica. Quería decir que iban a hacer mucho lío con eso. Y luego Moyano dijo: nadie puede organizar esto lo hizo el gobierno, hay que estar loco para acusar al gobierno, mientras que en Campana fue detenido una figura del sindicato de Moyano como instigador de los saqueos. Y si un trabajador camionero, y no me parece mal, ojalá que gane mucho más, si un trabajador camionero anda por los 10.000 pesos por mes, no tiene carencias, mucho más un sindicalista camionero, que los dirigentes sindicales tienen ingresos en blanco mayores a cuando están en actividad. Y en negro mejor no hablemos, lo que les entra. O sea que si está organizando saqueos, no es porque pase hambre, porque le falten cosas. Moyano dijo hoy: hay mucha gente que tiene carencias, y es cierto, pero ninguna persona que tiene carencias se dedica al robo masivo. Cuando está desesperado, va y aprieta a un tipo por la calle en determinadas circunstancias. Esta cosa está organizada y no tiene un objetivo de expresar protesta social, sino de desestabilizar al gobierno. Y finalmente hay que hacer una referencia a Luis Barrionuevo, secretario general de la Unión de Trabajadores Gastronómicos y esposo de la diputada Graciela Mike Tyson Camaño de Barrionuevo, una señora que le pegó al doctor Kunkel, un diputado, un hombre mayor, aparte Kunkel debe tener arriba de 70 años, le dio un sonoro sopapo, demostrando la capacidad de diálogo. Barrionuevo hizo quemar las urnas en una elección, suspendiendo un comicio en Catamarca. Es gente que está acostumbrada al patoterismo. O sea, cuando vos no te gusta una elección democrática, lo objetás en la justicia, no quemás las urnas ni las entonces, como no pueden derrotar al gobierno, el peronismo, el peor peronismo opositor, como lo llama el periodista Berbisky, hizo una elección lastimosa en este comicio. Y más de uno participó en la AAA en los 70, con López Rega, algunos estuvieron en el macerismo, o sea, es la lacra del peronismo. Es la lacra del peronismo, pero también hay que ser justos, el peronismo, muchos de sus dirigentes tienen el don de la ubicuidad, y hay muchos que han han estado con la derecha, luego se pasaron a la izquierda, se volverán a pasar a la derecha, algunos ya lo han hecho. El ex pariente de Menem, Jorge Lloma, se fue del menemismo, estuvo cerca del kirchnerismo, fue embajador en México, fue diputado, entró por las listas del Frente para la Victoria y ahora se ha ido, formalmente es parte del Frente de la Victoria, pero están planteando su disidencia. El peronismo es como un juego de las sillas, donde uno va para un lado, para el otro. Por suerte tiene una conducción que, más allá de alguna diferencia que uno puede expresar, marca una orientación enteramente defendible y es la más favorable para el pueblo argentino en política exterior, en política interna, etcétera, etcétera. Bueno, lo dejamos acá, vamos a un corte y volvemos y hablamos de Kerry. ¿Qué te parece? De Kerry y de todo lo que está pasando en Estados Unidos, que no es poco. Perfecto.
por favor.